Bien, jóvenes, hoy día entonces retomamos las actividades docentes y vamos a continuar con la biología y diversidad de los principales taxones. Y en esta clase vamos a analizar los anfibios. Actualmente los anfibios están reunidos en tres órdenes: anuros, que corresponden a los sapos y ranas, es el más diverso, con mayor número de especies. Tenemos el orden Urodela, que incluye, ¿cierto?, a los anfibios con cola terrestres en general caminadores, que incluye a las salamandras y los tritones, y el orden Apodos, que corresponden a anfibios vermiformes o en forma, digamos, de culebras, que se conocen también como cecilias. Estos últimos son los menos diversos dentro de los anfibios y se encuentran normalmente en los suelos, en las forestas, digamos, de los bosques neotropicales. Los anfibios evolucionan a partir de los peces glossopterigios, es decir, los peces de aletas lobuladas, y dan origen entonces, entre otros grupos, a los representantes actuales, que son los anuros, que son anfibios sin cola, normalmente saltadores, que incluye a los sapos y a las ranas, a los anfibios con colas y caminadores, que son los tritones y las salamandras, y a los ápodos o cecilias, que incluye entonces a estos anfibios vermiformes o con forma de serpiente. Hubieron otros grupos de anfibios que fueron bastante diversos, ¿ya? Sobre todo en tamaño, em, pero que se extinguieron en el Carbonífero, ¿cierto?, cuando la Tierra, ¿cierto?, se desplazó hacia la zona de los polos, y obviamente el ambiente más frío y más seco no era favorable para estas especies. Ustedes pueden ver acá que prácticamente todos los anfibios morfológicamente son muy similares, ¿ya? El diseño corporal de un anfibio incluye, ¿cierto?, un animal relativamente pequeño, a mediano tamaño, de 4 patas, ¿ya?, donde normalmente todas las extremidades posteriores son más grandes, ¿cierto?, que las anteriores, ¿ya? E incluso en el caso de la salamandra y los tritones, las extremidades inferiores son más largas y los animales tienden a caminar así un poco como de punta, ¿ya? Una característica principal de los anfibios, ¿cierto?, es que tienen un cuerpo rechoncho, con un tegumento sin escama, lo cual es muy, digamos, vulnerable a la depredación, ¿ya? Pero tiene la ventaja de que estos animales en general pueden respirar, ¿cierto?, por la piel o por la vía pulmocutánea. Como son los primeros vertebrados terrestres en colonizar la Tierra, ellos desarrollan un oído interno, ¿ya?, con una membrana timpánica para escuchar los sonidos, ¿cierto?, a través del aire. Tiene una excelente visión a color, ¿ya?, como lo pueden apreciar acá. Y en general, la morfología de estos animales es bastante conservadora, ¿ya? Uno rápidamente, ¿cierto?, se puede dar cuenta de que es un anfibio porque tanto ranas, tritones y salamandras tienden a tener, digamos, la misma morfología o aspecto general. No así con el caso de las cecilias, que son como culebras y que uno podría tenderlo, ¿cierto?, a confundir con un reptil. Pero la característica, obviamente, principal de los anfibios es que estos tienen un tegumento delgado, sin escama, y que le confiere y que es el principal órgano de adaptación, además, de estas especies. Como les mencionaba, los anfibios, ¿cierto?, evolucionan a partir de los peces crossopterigios. Estos peces de aletas lobuladas tenían, ¿cierto?, sus aletas en forma de muñones, y en realidad al interior de las
de las aletas, no tenían radios, sino que tenían huesos similares, ¿cierto?, a los que nosotros tenemos en la actualidad o en general todos los vertebrados terrestres. Es decir, estaban ya presentes en los peces, estos crossopterigios, los elementos típicos de una extremidad de un tetrápodo, es decir, el húmero, las ulnas, fémur, etc. ¿Ya? Y obviamente que en los primeros anfibios, como esta especie, Acantostega, eh, evoluciona a partir de los peces crossopterigios, ¿cierto? Y obviamente dentro de las extremidades desarrolla entonces esta estructura que se conserva, digamos, en todos los tetrápodos terrestres posteriormente. ¿Ya? Aquí las espinas, ¿cierto?, que conformaban la aleta del pez, se pierden, ¿cierto? Y aparecen entonces las falanges como elemento, digamos, sustentador de la mano o del pie, en el caso, ¿cierto?, de los vertebrados terrestres. Como les mencionaba entonces, en todos los vertebrados terrestres, las extremidades están constituidas por estas tres unidades que se llaman estilopodio, zeugopodio y autopodio. El estilopodio, ¿cierto?, corresponde normalmente al húmero o al fémur, es decir, a la parte, ¿cierto?, anterior del brazo o al fémur, ¿cierto?, de la pierna. El zeugopodio corresponde al radio o la tibia, al cúbito o la ulna, ¿cierto? Eh, y el autopodio, ¿cierto?, corresponde entonces normalmente, ¿cierto?, a los carpos, metacarpos, falanges, ¿cierto?, que constituye la parte, ¿cierto?, de las manos o del pie, en el caso, ¿cierto?, de las extremidades anteriores y posteriores. ¿Ya? Esto es bastante interesante porque en todos los vertebrados los mismos elementos óseos están conservados, se pierden algunos huesos, se refusiona o todo lo que ustedes quieran, pero son básicamente los mismos elementos óseos que dan origen entonces a todas las extremidades de los tetrápodos, incluso, ¿cierto?, al ala de los murciélagos. ¿Ya? Y en el caso, ¿cierto?, de aquellos vertebrados que pierden las extremidades, como las ballenas, los cetáceos, ¿cierto?, Eh, ellos todavía tienen, ¿cierto?, la capacidad de desarrollar, ¿cierto?, una extremidad, y en la evolución de las ballenas nosotros podemos encontrar todas las formas intermedias de eh, ballenas, ¿cierto?, que tenían extremidades, hasta ballenas que ya las perdieron completamente. Aquí ustedes pueden ver entonces el diseño corporal de los anfibios. Los más característicos es que las extremidades posteriores, ¿cierto?, son mucho más largas que las extremidades anteriores. ¿Ya? La cintura pélvica, en este caso, está reforzada. ¿Ya? Está constituido por tres elementos óseos: el ilium, que está a ambos lados, ¿cierto?, y un hueso central que se denomina urostilo. La cintura torácica está ahora asociada, ¿cierto?, con la columna vertebral. ¿Ya? Las extremidades anteriores, ¿cierto?, se articulan con la cintura torácica, y aparece aquí un hueso, ¿cierto? Por primera vez, una vértebra especializada, que es el atlas, que articula digamos, la columna vertebral con el cráneo. ¿Ya? Aquí todavía no aparecen las vértebras cervicales, ¿ya? Pero el animal ya puede tener un cierto movimiento, ¿cierto?, de izquierda a derecha de la cabeza y también de arriba a abajo. ¿Ya? Observen además que el cráneo, ¿cierto?, normalmente es aplastado en el sentido torso-ventral y posee, digamos, una gran espacio, ¿cierto?, orbital, donde normalmente, ¿cierto?, se aloja los ojos y los músculos y los nervios, ¿cierto?, de los ojos. ¿Ya? Todo eso, ¿cierto?, está reforzado en algún momento, ¿cierto?, por cartílago y otro tejido muscular o de relleno como el mesenquio. La principal característica de los anfibios, ¿cierto?, es que poseen un tegumento relativamente delgado, pero muy especializado. Es el órgano, ¿cierto?, de adaptación que tienen estas especies para adecuarse a los diferentes nichos
y a las diferentes condiciones del hábitat. ¿Ya? Normalmente la epidermis, la capa superior del tegumento, es muy delgado como ustedes pueden ver. Eso hace, ¿cierto?, de que estos animales puedan respirar o intercambiar gases, ¿cierto?, a través del tegumento. Hacia el interior tenemos, ¿cierto?, una dermis mucho más gruesa y elaborada. En realidad aquí en la dermis, ¿cierto?, se encuentran los principales glándulas que le confieren entonces al animal las características típicas para poder adaptarse a su ambiente. Vemos acá que tenemos, ¿cierto?, esta glándula, que es una glándula granular, que normalmente, ¿cierto?, corresponde a una glándula que secreta toxinas o veneno. ¿Ya? Acá tenemos un capilar que está relativamente cerca de la superficie del tegumento para poder intercambiar gases. Y aquí tenemos una glándula sebácea que es otra característica, ¿cierto?, de estos animales porque como no tienen escamas, ¿cierto?, secretan normalmente mucos, ¿cierto?, para lubricar la piel, ¿cierto?, y una sustancia cerosa para impedir la desecación. Aquí vemos, ¿cierto?, otros tipos de glándulas. Acá tenemos, ¿cierto?, una glándula del veneno, ¿ya? Por ejemplo, las anfibios, ¿cierto?, que viven en los trópicos, normalmente, ¿cierto?, son de colores muy bonitos. Eso indica, digamos, que la especie, ¿cierto?, es muy venenosa. Y algunas tribus, ¿cierto?, sacan un veneno de unas ranas, ¿cierto?, que es el curare, ¿ya?, que secreta la piel de estos anfibios y que es muy tóxico, digamos. Ellos mojan o frotan las puntas de las flechas, ¿cierto?, sobre la superficie de estos anfibios y pueden cazar con ellos. Es un tóxico, un veneno muy potente que inhibe, digamos, la respiración, ¿ya? Y rápidamente, digamos, si uno toca una de esas anfibios, muere, digamos, en minutos, digamos, porque se para todo el sistema respiratorio. Otros tipos de venenos, ¿cierto?, incluyen venenos, digamos, neurológicos y venenos que atacan, digamos, al sistema cardiovascular. Por lo tanto, entonces, tanto las tribus originarias como los animales, cuando ven un animal muy vistoso, digamos, con muchos colores, que se denominan colores de advertencia, no los molestan ni las cazan, ¿ya? Obviamente el depredador aprende, digamos, a evitar a estos animales. ¿Mm? Eh, Aquí tenemos también una glándula mucosa, que es una glándula, digamos, muy numerosa que normalmente secreta mucos para lubricar la piel, ¿ya? Y estas glándulas granulares que secretan venenos también secretan una serie de toxinas menores y en el caso, ¿cierto?, de los anfibios de Chile, secretan gran cantidad de compuestos antimicóticos y antibacterianos, ¿ya? Por esa razón, nuestros abuelos y la gente del campo, ¿cierto?, en el conocimiento tradicional del uso de la biodiversidad, normalmente, ¿cierto?, dejan que los anfibios estén en los pozos donde normalmente se puede sacar agua para el uso humano, ¿ya? Em, Antes, digamos, muchas de las poblaciones rurales no tenían agua potable y por lo tanto, ¿cierto?, consumían el agua de pozos y norias. Y normalmente, ¿cierto?, estos anfibios, que aparte de comerse todos los bichitos del estanque, secretaban, ¿cierto?, estas toxinas o estos compuestos antimicóticos y de alguna forma, ¿cierto?, potabilizaban el agua, ya que reducían el nivel de bacterias y el nivel de hongos del agua. Hoy día prácticamente eso ya no ocurre porque casi en todas las localidades hay agua potable, ¿ya? Pero en otras partes del mundo eso no ocurre. Aquí tenemos otra glándula que se denomina glándula hedónica, que normalmente, ¿cierto?, secreta compuestos eh, de feromonas y también, ¿cierto?, de compuestos alucinógenos, ¿ya? Las tribus originarias
normalmente usaban a los anfibios, ¿cierto? Para pichicatearse, ¿cierto? Y conectarse con la Pachamama. ¿Ya? Quizá con estas glándulas hedónicas que son estupefacientes, viene el mito, ¿cierto? De que cuando usted besa a un sapo, ¿cierto? Encuentra a su príncipe o princesa feliz. ¿Ya? No está claro por qué estos anfibios tienen estos compuestos alucinógenos, ¿ya? Lo importante es que muchas culturas originarias lo utilizaban, ¿cierto? Para, como les digo, entrar en trance, ¿cierto? Como los chamanes y ese tipo de cosas. A pesar de que el tegumento, ¿cierto? Es muy versátil, ellos pueden secretar una cantidad de compuestos bioquímicos impresionante. De hecho, en la industria farmacológica, muchos de los em, remedios, digamos, más avanzados, ¿ya? Se sacan de la piel de los anfibios, ¿ya? Porque muchas de estas péptidos y sustancias que secretan son precursores, por ejemplo, de hormonas en los vertebrados superiores o de algún compuesto, ¿cierto? Como de reguladores del crecimiento, etcétera. Es decir, bioquímicamente el tegumento de estos animales es una maravilla. Sin embargo, este tegumento, ¿cierto? Relativamente delgado y sin protección de escamas, es su debilidad actualmente, puesto que eh, los anfibios, digamos, la piel de los anfibios son muy sensibles, por ejemplo, a los compuestos químicos del agua. Y obviamente en la actualidad la mayor parte de los cuerpos de agua están contaminados por uno u otros químicos, ¿ya? También la piel es muy sensible a la radiación ultravioleta. Y aquí en Chile particularmente, ¿cierto? Los niveles de ultravioleta son muy altos, ¿ya? Esto incluye, digamos, las zonas más australes, donde la radiación es altísima, ¿ya? Y provoca, al igual que en el caso de los humanos, cánceres a la piel. Pero lo más complicado, ¿cierto? Para los anfibios, ¿cierto? Es el avance, ¿cierto? De un hongo, eh, Batrachotrilum dendrobatis, que es un hongo, digamos, invasor a nivel global, que está diezmando a las poblaciones de anfibios. Este hongo, ¿cierto? Se aloja normalmente, ¿cierto? En las piel de los anfibios, particularmente, ¿cierto? En las zonas de los melanóforos o las glándulas sebáceas, y provoca estos tipos de erupciones o aberturas, ¿cierto? De la piel, que terminan, digamos, con el animal, ¿cierto? Deshidratado completamente y es muy difícil, digamos, de atacar el hongo porque sus hifas se alojan entonces en todas estas células, incluyendo las células de los pigmentos melanóforos, ¿cierto? Que le dan la coloración a la piel, ¿ya? Y por lo tanto, entonces terminan con hemorragia, con, digamos, infecciones y obviamente deshidratándose completamente. En Chile, este hongo no había llegado, ¿ya? Pero más o menos en el año como 2010 más o menos, comienzan entonces a detectarse los primeros anfibios que tienen este hongo en su piel. Y aquí tenemos entonces la ranita de Darwin, un anfibio endémico de los bosques del sur de Chile. Y ustedes pueden ver acá que este hongo, ¿cierto? Es mucho más abundante en las poblaciones, digamos, del sur del austral del país. Aquí estamos, ¿cierto?, en la región de los ríos, la región, ¿cierto?, de Aysén, y menos, ¿cierto?, hacia la zona central de Chile, donde comienza entonces a disminuir su prevalencia, ¿ya? Obviamente que esta nueva amenaza, eh, bueno, va a provocar graves problemas de conservación, ¿cierto?, a la fauna, ¿cierto?, de anfibios del país, ¿ya? Puesto que su hábitat está siendo destruido, los bosques, ¿cierto?, valdivianos, ¿ya?
los cuerpos de agua están siendo, ¿cierto?, contaminados, y más encima ahora, junto con el ozono y la radiación, llega entonces este hongo em, por alguna otra vía, ¿cierto?, en que ingresa al país. ¿Consulta hasta acá? ¿No? Eso Yo de no, que, profe. eso de que el hongo está más distribuido en la zona sur, ¿tiene Ujú. que ver igual porque en el sur hay más anfibios? En el norte hay mucha mayor diversidad de anfibios. En el sur, yo creo que son las condiciones climáticas que permiten que el hongo se haya establecido allí, ¿ya? Vale, vale. O pasó, porque también en ese lado, yo creo que la sospecha que tienen es que pasó del lado argentino hacia Chile, ¿ya? Y en esa zona la cordillera es más baja. Por lo tanto, o alguien trajo un anfibio de mascota por esos pasos, o sencillamente algún animal, digamos, trajo el hongo hacia la zona, digamos, sur austral del país, ¿ya? Bueno, eso es obviamente un problema grave que es difícil de solucionar, pues. O sea, los hongos son bastante molestos, digamos, y son difíciles de combatir. Imagínense para el caso, digamos, de la fauna, ¿ya? Entonces, aparte de poder, digamos, contener a la población, no creo que haya mucho más que se pueda hacer. Bueno, ahí tienen otro tema, digamos, de investigación. Pues ahí está, parece, hablando sobre las enfermedades que atacan a la vida silvestre, digamos, como está la investigación. Hay poco, digamos, ¿ya? Incluso la medicina veterinaria, ¿cierto?, se enfoca básicamente a, a estudiar perros y gatos, ¿ya? Pero médicos veterinarios que sean, digamos, especialistas en fauna silvestre, en el país yo creo que hay muy pocos, ¿ya? Y menos, digamos, por ejemplo, en el caso de los peces, digamos, hay algunos que se han especializado allí, básicamente por las enfermedades que atacan a los salmonicultura, a la acuicultura, ¿ya? Esos son, digamos, un poco los desafíos que tiene el país, digamos, de formar capital, digamos, para enfrentar los problemas de conservación. Bueno, ¿alguna otra consulta? Yo, profe, tengo una. ¿Me escucha? Dime. La pregunta que tenía era ¿por qué, por ejemplo, los sapitos son Mm, más venenosos que las ranas? ¿Qué tipo de diferencia tienen? bueno, eh, sapos y ranas, digamos, son especies, digamos, no solamente diferentes, sino que pertenecen, digamos, a grupos diferentes, familias diferentes, ¿ya? O géneros, ¿ya? Las ranas en realidad son del género rana y los sapos en general son del género bufo, ¿ya? Eh, Normalmente las ranas son acuáticas, tienen membranas interdigitales, ¿ya? Y su piel no tienen prácticamente glándulas granulares o muy pocas. Por esa razón no producen compuestos tóxicos ni venenosos y se pueden comer, ¿ya? En cambio, los bufos o los sapos son animales más terrestres, no tienen estas famosas glándulas, perdón, membranas interdigitales, y tienen mayor cantidad de glándulas granulares. Esas glándulas granulares son las que producen entonces los venenos o los compuestos tóxicos. Por eso los sapos en general no se consumen, ¿ya? Em, en Chile, digamos, tenemos esta famosa rana chilena, que es la Callicitophalaela galli o Caudibarbera caudibarbera, ¿ya? Pero en realidad no es una rana verdadera, sino que es un sapo arranado, ¿ya? En ese caso, entonces, es la única especie que no tiene glándulas granulares, ¿cierto?, en su tegumento, y por eso se consume, ¿ya? Bueno, y el hecho de que sea comestible y de uso humano le plantea ahora el problema, digamos, de que está casi con problemas de conservación,
en prácticamente la totalidad de Chile central, porque muchos las capturan, digamos, para consumir rana, ¿ya? Que es un alimento además muy apetecido y que está, digamos, en la cultura no solamente de Chile, sino que de muchos países. Em, por esa razón, entonces, generalmente las ranas son comestibles, ¿cierto? Y los sapos, algunos de ellos son comestibles, siempre y cuando no tengan estas glándulas glandulares, o tengan muy reducido el número de glándulas glandulares, o estén inactivadas, que puede ser el otro caso. Y en ese caso, entonces, no producen compuestos tóxicos. ¿Alguna otra consulta? Bien. Como les mencionaba también, el tegumento de los anfibios le permite entonces a estas especies respirar, ¿cierto?, por la piel, ¿ya? Pero obviamente, ¿cierto?, los anfibios son los únicos vertebrados que pasan, digamos, que tienen un ciclo de vida acuático y un ciclo de vida terrestre y sufren metamorfosis, ¿ya? En su estado de ciclo acuático, normalmente, ¿cierto?, estos animales em, respiran a través de branquias. Una vez que se produce la metamorfosis, los animales, ¿cierto?, pueden eh, respirar por pulmones. Los pulmones son simplemente sacos, ¿cierto?, que tienen, digamos, una serie de eh, mm, superficies, digamos, o estriaciones hacia el interior, que aumentan la superficie respiratoria, en el caso, ¿cierto?, de algunos anfibios, como las ranas que son más acuáticas, ¿ya? Y en el caso, ¿cierto?, de los sapos terrestres y de algunos sapos desertícolas, este pulmón se encuentra mucho más vascularizado, ¿cierto? Y tiene una mayor cantidad, ¿cierto?, de ramificaciones en el interior del pulmón para aumentar entonces la superficie em, respiratoria. En los tres casos, en la parte, ¿cierto?, ya sea un animal terrestre, perdona, acuático como terrestre, eh, y incluyendo en aquellos sapos, digamos, desertícolas, los animales pueden, bajo condiciones de humedad, respirar a través de la piel, ¿ya? Como los animales no tienen diafragma, ¿ah? Normalmente, ¿cierto?, este movimiento, ¿cierto?, respiratorio se realiza con la ayuda de los músculos del tórax, ¿ya? Y normalmente entonces el animal abre la boca, entra entonces el aire, ¿cierto?, hacia el interior de, de la cavidad, ¿cierto?, de la boca. El animal expande el tórax, ¿cierto? Y los pulmones entonces se ensanchan, entran entonces el aire hacia el interior. Después, con los mismos músculos pectorales, ¿cierto?, aprieta los músculos del tórax, ¿cierto?, aprietan los pulmones, el aire, ¿cierto?, sale nuevamente hacia afuera a través de la cavidad bucal y permite entonces que los animales puedan respirar de esa forma. El- la respiración a nivel del tegumento se realiza, ¿cierto?, porque el tejido, ¿cierto?, circulatorio normalmente está muy cercano a la superficie de la piel o de la epidermis, y por simple difusión, entonces, los gases respiratorios intercambian, digamos, CO2, por ejemplo, con el ambiente, y el oxígeno entra, ¿cierto?, a favor del gradiente hacia el interior del cuerpo del animal, hacia las arterias, y de esa manera, entonces, permite el intercambio de gases, ¿cierto?, por la piel, ¿ya? Aquí podemos ver entonces algunas glándulas mucosas, algunas glándulas citogranulares, como estas glándulas de veneno que están acá, que son parte, digamos, del elemento constituyente de la dermis de estos anfibios. Ustedes pueden ver acá que la cantidad, ¿cierto?, de respiración cutánea y de respiración em, perdón, cantidad, ¿cierto?, de respiración cutánea en blanco y pulmonar ¿cómo se llama?, en negro, va entonces disminuyendo progresivamente los distintos taxones a medida, ¿cierto?, de que el animal desarrolla, todos estos son anfibios,
a medida que el animal entonces, o las especies desarrollan escamas, ¿cierto? Y otras adaptaciones que endurecen la piel, ¿ya? Y que la impermeabilizan, ¿ya? Pero en el caso, ¿cierto? De los anfibios, eh, la respiración cutánea, ¿cierto? Puede ser muy prevalente, ¿cierto? En la mayoría de los casos, casi tanto como la respiración pulmonar, e incluso, ¿cierto? En algunas especies como más selvática, esta predominio, ¿cierto? De la respiración cutánea es muy alta. Bueno, el respirar, ¿cierto? Por la piel tiene sus ventajas, pero también, ¿cierto? Tiene sus desventajas. La desventaja principal es que, como la piel es muy delgada, ¿ya? No solamente puede intercambiar agua, sino que el animal, ¿cierto? También puede intercambiar, aparte de los gases respiratorios, el agua, ¿cierto? Y normalmente en ambientes terrestres, eso es una vía, ¿cierto? De evaporación de agua, ¿cierto? Y de pérdida de agua corporal. Por lo tanto, entonces, los anfibios, entonces, pierden gran cantidad de agua, ¿cierto? Por la vía pulmocutánea y por la vía, ¿cierto? Respiratoria. ¿Ya? Ustedes pueden ver que la mayor parte de estas especies tiene una tasa de evaporación de la vía pulmocutánea muy alta. ¿Ya? Pero, fíjense ustedes, acá la pérdida de agua, ¿cierto? Se reduce en algunas especies como estas que están acá con asterisco. Se reduce, ¿cierto? Con estas que tienen, ¿cierto? Una especie de protección, digamos, una cubierta cerosa, y se reduce considerablemente en estas especies que se apartan, digamos, de la tendencia acá y que desarrollan una especie de cascarón, ¿ya? Estos son especies de anfibios desertícolas que viven, por ejemplo, en los desiertos de Australia y Norteamérica, que desarrollan una especie de cascarón con varias capas, digamos, de ceras que posteriormente se solidifican, ¿ya? Y normalmente, además, ¿cierto? El animal vive enterrado a unos par de metros, ¿cierto? De la superficie, ¿ya? Cuando no hay agua. Entonces, en esos casos, entonces el animal se rodea de como de cascarón y tiene, digamos, un metabolismo muy bajo, esperando, ¿cierto?, de que lleguen las lluvias, a través, ¿cierto?, por ejemplo, de las lluvias estacionales, y eso entonces permea el suelo y luego, ¿cierto?, toca, digamos, el cascarón que es, digamos, permeable al agua, ¿cierto? Y se deshace esto y el animal sale a la superficie, se reproduce, ¿cierto? Y se vuelve a enterrar. Y así pasa un año o un par de años, ¿cierto? En los cuales el animal está en latencia, ¿cierto? Oculto bajo la superficie de la Tierra. El sistema circulatorio de los anfibios, ¿cierto? Ya tenemos, ¿cierto?, un corazón ahora con 4 cámaras, ¿ya? Está separado las aurículas, ¿ya? Hay un tabique interauricular, ¿ya? Pero el corazón o el ventrículo, ¿cierto?, sigue siendo una sola cavidad, y por lo tanto entonces este corazón va a enviar la sangre, ¿cierto?, hacia los pulmones o hacia la superficie de la piel. Y en el caso de los anfibios acuáticos, que están, digamos, como en forma de larva, hacia las branquias, ¿ya? En un animal adulto, normalmente el corazón, ¿cierto?, sigue siendo ventral, ¿ya? Y a través, ¿cierto?, del sistema arterial, de la aorta dorsal y de la aorta, ¿cierto?, hacia la cabeza, hacia las carótidas, va a enviar entonces la sangre oxigenada que se produce a nivel de los pulmones y recibe la sangre, ¿cierto?, por el sistema venoso que lo llega, ¿cierto?, hacia el corazón y que posteriormente la envía hacia el pulmón para reoxigenarla, ¿cierto?, y hacer el intercambio respiratorio. Como estos animales, ¿cierto?, sufren metamorfosis, normalmente, ¿cierto?, todas las
etapas juveniles o larvales, ¿cierto?, de los anfibios, es acuática. Y por lo tanto, entonces, el corazón bombea la sangre, ¿cierto?, hacia las branquias, que son estas como este círculo, ¿cierto?, con cilios que están acá. Y a nivel de las branquias, entonces, se produce el intercambio respiratorio, ¿ya? Pasa nuevamente, entonces, hacia las arteriolas, ¿cierto? Vuelve al corazón y la envía al resto del cuerpo, ¿ya? Cuando se produce la metamorfosis, es decir, el animal sale de su vida acuática y va a constituirse un animal terrestre, las branquias, ¿cierto?, se reabsorben, se desaparecen durante la metamorfosis, se rearticula el sistema ahora pulmonar, ¿ya? Y el corazón entonces recibe la sangre, ¿cierto?, venosa, sin oxígeno, la bombea, ¿cierto?, hacia ahora al pulmón. El pulmón se produce el intercambio respiratorio, llega, ¿cierto?, la sangre oxigenada al corazón y el corazón la vuelve, ¿cierto?, a enviar a través, ¿cierto?, de las aortas, ¿cierto?, hacia todo el cuerpo del animal. Y de esa manera, entonces, se completa el círculo circulatorio, ¿ya? Como estos animales son ectotermos, es decir, continúa el metabolismo dependiendo, ¿cierto?, de la temperatura ambiental, su corazón, obviamente, que no es tan eficiente, no influye mucho, digamos, en el metabolismo, puesto que sus demandas no son tan exigentes como en el caso de las aves o de los mamíferos, ¿ya? Otro problema importante de los anfibios, ¿cierto?, es su regulación del agua corporal. Los anfibios son muy vulnerables, ¿cierto?, a la pérdida de agua corporal porque a través del tegumento, entonces ellos pueden rápidamente deshidratarse. Y además necesitan de agua, ¿cierto?, para poder reproducirse. Y fíjense ustedes acá que la mayor parte de los anfibios, ¿cierto?, pierden mucha cantidad de agua a través de la orina. Es decir, su riñón no es muy eficiente. Tenemos, ¿cierto?, acá un riñón de tipo mesonéfrico, donde el principal producto, ¿cierto?, de excreción es la urea. Y la urea, ¿cierto?, arrastra mucha agua cuando se excreta, ¿ya? Vean ustedes, ¿cierto?, que esta rana o anfibio, ¿cierto?, puede perder 180 mililitros de agua, ¿cierto?, por cada 2 gramos de urea que excreta, ¿ya? En cambio, este mamífero, que es un ratón del desierto australiano, con la misma cantidad de gramos de urea, fíjese usted la cantidad de agua que pierde, menos de 5 mililitros de agua, ¿cierto?, por cada gramo de urea, ¿ya? Este animal, ¿cierto?, tiene un riñón de tipo metanéfrico que es muy eficiente, entonces, y le permite conservar el agua, y por esa razón prácticamente no necesita tomar agua, solamente obtiene el agua del metabolismo a través del consumo de las plantas y semillas con las cuales se alimenta. Está otro anfibio que también, ¿cierto?, es un anfibio de zonas, digamos, de selva. También pierde muy poca agua a pesar de que su riñón no es tan eficiente. ¿Cómo lo hace? Bueno, en vez de excretar urea, ¿cierto?, tiene una vía metabólica que convierte la urea en ácido úrico. Y el ácido úrico, ¿cierto?, que es más, así igual que en el caso de las aves, que es más, no es tan sólido, ¿ya? Excreta menos cantidad de agua, ¿cierto?, cada vez que se excreta, digamos, ese compuesto que proviene del metabolismo de las proteínas, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, cada vez que excreta esa cantidad de ácido úrico, el agua que pierde, ¿cierto?, es mucho, mucho menor comparado con la mayor parte, ¿cierto?, de las pérdidas de agua por la vía renal que tienen los otros anfibios, ¿ya? Aún así, la regulación fisiológica de las pérdidas de agua se puede compensar, ¿cierto?, por un comportamiento, ¿ya? Así, por ejemplo, los anfibios normalmente viven cerca del agua, a pesar de que están en una zona árida, ¿cierto? Ellos están cerca de arroyos o en zonas relativamente húmedas, ¿cierto?, como al interior de cuevas, en una quebrada, bajo la vegetación, etc.
En esas condiciones que son muy húmedas, entonces el animal no pierde tanta agua por la piel y como está, digamos, en un ambiente saturado de vapor de agua, incluso puede absorber agua del ambiente. ¿Ya? Este otro anfibio, ¿cierto? Que ya que vive en un desierto prácticamente, digamos, sin condiciones de refugio, lo que hace entonces es eh, cavar, ¿cierto? Y mantenerse, ¿cierto? A una cierta distancia, ¿cierto? Al interior del suelo, secreta, ¿cierto? Una cáscara que protege al animal y el agua, ¿cierto? Que este va perdiendo, ¿cierto? Se acumula al interior de esta cáscara y el animal entonces sobrevive con su propio cascarón con agua, ¿cierto? Y puede además, ¿cierto? Solamente respirar a través de ese sistema. Respira a través del sistema pulmocutáneo. Es decir, entonces, los anfibios tienen muchas vías, digamos, para regular el agua corporal, ¿ya? Incluyendo consumir alimentos, digamos, que tengan mayor cantidad de agua también, ¿ya? Pero lo que no pueden regular, ¿cierto?, es la parte, ¿cierto?, de la reproducción. Todos los anfibios necesitan agua para llevar a cabo, ¿cierto?, su reproducción, ¿cierto?, y perpetuar la especie. Esa es una de las razones principales por los cuales la mayor parte de los taxones y de la diversidad pasada de los anfibios se extinguieron, ¿ya? Puesto que en algún momento la Tierra estaba concentrada al interior del trópico, es decir, Pangea siempre estaba ubicado en la zona tropical, mucha lluvia, mucha agua a temperatura ideal, ¿ya? Tibia, pero después, ¿cierto? Se fragmenta ese continente, ese supercontinente, que da origen a los continentes actuales, y esto se desplaza entonces a las zonas temperadas, hacia la zona de los polos. Y allí, en condiciones más frías y más secas, la mayor parte de los anfibios se extinguen, excepto las salamandras, sapos, ranas, ¿cierto? Y las cecilias. Todo el resto, ¿cierto? Se extingue. Bueno, una cosa importante, ¿cierto? De los anfibios también, que es una adaptación propiamente de estos animales y posteriormente de todos los vertebrados, es que ellos pueden emitir, ¿cierto?, una serie de vocalizaciones, puesto que están ahora en el ambiente, ¿cierto?, eh, atmosférico, en el aire, ¿cierto? La transmisión de sonido ahora es mucho menor que en el caso del agua. Por lo tanto, entonces, estos animales comienzan entonces a producir una serie de sonidos que son emitidos entonces por esta caja de resonancia o saco bucal que le permite entonces identificar el territorio, encontrar pareja, definir, digamos, digamos, identificar a la misma especie, etc. ¿Ya? El canto, ¿cierto?, de los anfibios normalmente lo realiza el macho, ¿ya? Y sobre todo, digamos, en la época reproductiva. También estos animales no tienen, digamos, son muy voraces, digamos, ¿ya? A pesar de su pequeño tamaño, capturan gran cantidad de alimentos, son depredadores, ¿ya? De dos tipos. O se quedan, digamos, quietos en una zona y esperan, digamos, que la presa se acerque, o van activamente, ¿cierto?, a capturar la presa. Como no tienen dientes ni garras, normalmente, ¿cierto?, la lengua es el órgano, ¿cierto?, capturador de alimentos y a diferencia de todo el resto de los vertebrados, la lengua, ¿cierto?, está inserta en la parte anterior de la boca, es una lengua, ¿cierto?, musculosa, que tiene además, ¿cierto?, una serie de compuestos pegajosos que permite entonces capturar a la presa, ¿cierto?, y engullirla. Como tampoco tienen dientes y tampoco tienen diafragma, entonces el animal, ¿cierto?, tiene que expandir los pulmones, ¿cierto?, para tragarse la presa, y por esa razón también, digamos, como que se le hunden los ojos hacia el interior cuando la presión en el interior del cuerpo, ¿cierto?, disminuye. Otras conductas adaptativas de los anfibios, ¿cierto?, principalmente defensivas, corresponden, ¿cierto?, por ejemplo, a perder la cola cuando son depredados, a pararse las patas e inflarse, ¿cierto?, para asustar a su depredador, hacerse el muerto, ¿cierto?, cosa que no pase desapercibida, o sencillamente, ¿cierto?, camuflarse con el ambiente, ¿ya?
Estos anfibios, ¿cierto? Por ejemplo, este es un anfibio venenoso que cuando se siente intimidado se da vuelta, ¿cierto? Y exhibe los colores de advertencia de que es un anfibio que tiene veneno y por lo tanto el depredador lo evita. ¿Consulta hasta acá? ¿Sabe usted cuál es la función de que no tengan diafragma? Es un músculo que todavía no se ha inventado. El diafragma en realidad está presente solamente en los mamíferos. Y estos son los primeros Ah, que evolucionan. ¿Ya? vale, Por lo vale. tanto, sus adaptaciones uno podría considerarlas como muy básicas, pero fueron las adaptaciones, Mm. digamos, que tuvieron y que presentaron. ¿Ya? Aún así, fueron bastante exitosos. Duraron todo el carbonífero. El problema es que la Tierra cambió y lamentablemente no se pudieron adaptar. Y uno de los principales problemas de adaptación, ¿cierto?, fueron la reproducción en el agua. El huevo, ¿cierto?, de los anfibios está constituido obviamente por el óvulo, ¿ya? Una cámara, ¿cierto?, perivitelina y una cámara, ¿cierto?, externa que normalmente, ¿cierto?, corresponde a como una especie de gelatina. La cámara, digamos, la membrana vitelina, ¿cierto?, que rodea entonces al huevo, es muy permeable, digamos, y en condiciones, digamos, de quedar rápidamente, digamos, se destruye, ¿cierto? Y pierde el agua y por lo tanto los embriones no son viables. Yo no sé si han visto ustedes huevos de anfibio en los cursos de agua. Normalmente se ven así como si fueran espumas o a veces como vainas, digo, como transparentes, donde están los huevos. Eso es básicamente una cápsula de gelatina, ¿ya? Por lo tanto, entonces, si no hay agua, esos huevos rápidamente se desecan y mueren. Los reptiles, y de ahí en adelante aves y mamíferos, desarrollan entonces lo que se conoce como huevo cledoico, que es un huevo, ¿cierto?, que tiene por fuera, ¿cierto?, una cáscara dura, porosa, ¿cierto?, de carbonato de calcio, que protege al huevo al interior. Tiene además, ¿cierto?, una membrana, ¿cierto?, que está acá, que es la membrana vitelina, ¿ya? Esa membrana vitelina em, rodea, ¿cierto? Perdón, la membrana amniótica, que está acá en color gris claro, rodea completamente al embrión, ¿cierto? Le provee de un ambiente acuoso para su desarrollo, por lo tanto ya no tiene que depender del agua para su desarrollo. Y otras membranas, ¿cierto? Como el corion, que es análogo a la vitelina, que le permite el intercambio respiratorio, ¿ya? Esas mismas membranas posteriormente se transforman en la placenta en el caso de los mamíferos. Ustedes pueden ver entonces que la evolución, ¿cierto? Primero desarrolla un sistema simple para la reproducción, ¿ya? Un huevo, ¿cierto? Con una membrana vitelina y una cápsula de esponja. Eso es reemplazado posteriormente, ¿cierto? Por un huevo con cáscara y con membrana, ¿cierto? Como el amnio, la alantoide, que es la que rodea, digamos, al sistema eh, de almacenamiento de proteínas alimentarias, digamos, durante las primeras etapas, y la membrana, ¿cierto?, del corion. Estos posteriormente, ¿cierto?, se transforman en la placenta en el caso de los mamíferos. Es decir, la evolución inventa algo simple, después lo va adecuando, ¿cierto?, y transformando en algo más complejo, hasta llegar, ¿cierto?, a la placenta actual de los mamíferos. Aún así, los mamíferos, ¿cierto?, tienen una serie de estrategias reproductivas, ¿cierto?, para asegurar que los huevos, ¿cierto?, puedan eclosionar y dar origen, ¿cierto?, a otros generación de anfibios. La mayor parte, ¿cierto?, de ellos, ¿cierto?, ponen los huevos en el ambiente. Aquí vemos, ¿cierto?, que están en el agua, ¿cierto?, y aquí están estas como especie de vaina, donde están, digamos, los huevos que se flotan en los arroyos o se quedan pegados, ¿cierto?, a la vegetación, etcétera, ¿ya? Otros animales, ¿cierto?, van desarrollando como unas pequeñas islas digamos, de huevos que también están en el agua, o crean así como estas estructuras, digamos, esponjosas, ¿cierto?, donde al interior están los huevos.
Otros animales, ¿cierto?, trepan a la vegetación cerca de los ríos o de los arroyos y ponen los huevos, ¿cierto?, en condiciones de humedad con una gelatina, ¿cierto?, ahí cercanos, digamos, a los huevos. Otros trepan más alto, ¿cierto?, y con sus patas desarrollan una especie de nido, ¿cierto?, con la espuma que secretan y al interior depositan los huevos. ¿Ya? Todo esto son estrategias reproductivas de los huevos, ¿cierto?, que son depositados en el ambiente, es decir, que son ovíparos. Pero hay animales que son ovovivíparos, es decir, ponen huevos, ¿cierto?, pero los pueden llevar ya sea externamente, ¿cierto?, en el cuerpo, como esta hembra, que lo tiene, ¿cierto?, pegado, ¿cierto?, a la parte trasera, o en la parte, ¿cierto?, dorsal de este animal. Otro, ¿cierto?, como el sapo africano, ¿cierto?, puede la piel reabsorber todos los huevos, ¿cierto?, y mantenerlos, ¿cierto?, al interior de la piel hasta que nazcan, ¿ya? ¿Y cuál es la estrategia reproductiva del sapito de Darwin? ¿La conocen? No. Se tragan los huevos, ¿ya? Y los huevos estos son almacenados, ¿cierto?, en la cavidad bucal del macho encima, ¿ya? Y están allí, ¿cierto?, hasta que se desarrollan, ¿cierto? Y después el renacuajo está listo para saltar y el papá, ¿cierto?, abre la boca y salta los renacuajitos, ¿cierto?, hacia el arroyo y ahí siguen su camino. Es decir, hay muchas modalidades reproductivas, ¿ya? Para estos animales que en general se reproducen en el agua, tienen sexos separados, la fertilización siempre es externa, ¿ya? Sí, ocurre, ¿cierto?, en el medio, y en algunos casos, algunas especies, ¿cierto?, pueden llevar, ¿cierto?, estos huevos al interior del cuerpo, ya sea en la piel, regándoselo, o en el sistema digestivo, etc. Cualquiera sea el caso, necesitan de todas maneras en alguna etapa, ¿cierto?, del agua para la reproducción, y eso es, digamos, una de las principales debilidades poco adaptativas, ¿cierto?, que tuvieron los anfibios, y por esa razón entonces disminuyen constantemente su número, y dentro de los vertebrados es el grupo más amenazado. Ok, Profe, ¿sí? una pregunta. En los anfibios también se puede notar esa, creo que era dimorfismo sexual de que la hembra es más grande que el macho. Sí, sí, correcto. Y los machos normalmente son más vistosos que las hembras son más pardas o tienen un color así como verdoso que se confunde con la vegetación. Los machos normalmente siguen más colores, ¿ya? Sobre todo en épocas reproductivas. Bueno, como les mencionaba, los anfibios, ¿cierto?, tienen un ciclo de vida, digamos, dos fases, una fase terrestre y una fase acuática. La mayor parte, ¿cierto?, de la fase acuática es la más larga, la de mayor duración, ¿ya? Y va desde la fecundación de los huevos, ¿cierto?, hasta las primeras etapas embrionarias, hasta que nace la larva, y la larva entonces pasa por distintos estados hasta llegar, ¿cierto?, al estado juvenil, que se denomina imago, y después del imago hacia la etapa adulta. Dependiendo de las especies, normalmente, ¿cierto?, este ciclo puede tomar de 1 año a 3 años. Por ejemplo, en el caso de la rana chilena, el ciclo es de 3 años. Mucho tiempo, ¿cierto?, para un animal, digamos, que está sujeto a cierta depredación, a que lo capturen para comérselo, en fin, ¿ya? Por esa razón, entonces, los anfibios permanecen como la mayor parte de su tiempo, ¿cierto?, en el estado de larva, ¿ya? Y en este estado de larva, ¿cierto?, pasan por distintos estadios, desde una alimentación detritívora, omnívora, digamos, herbívora, hasta carnívora, ¿ya? Se pueden comer otros renacuajos, ¿ya? Pero en algún momento, entonces, estos animales dejan de alimentarse, se fijan en algún sustrato, ¿cierto? Y el animal entonces comienza el proceso de metamorfosis, desarrolla, ¿cierto?, las extremidades y comienza a reabsorber la cola hasta transformarse entonces en un imago. Aún así, esta etapa, digamos, adulta también puede tomar, ¿cierto?, por lo menos
un par de meses o un año para completarse. Entonces, obviamente, su ciclo es muy complejo, dura mucho tiempo y eso también, ¿cierto?, le juega en contra para el caso, ¿cierto?, de la reproducción. Aquí tenemos entonces la rana chilena, que es una rana de gran tamaño. Los animales adultos antes podían llegar a pesar aproximadamente, qué sé yo, 500 a 1 kilo, ¿ya? Eran animales muy grandes, bastante, bastante viejos en todo caso, ¿ya? Porque estos animales, como son estotermos, también tienen crecimiento eh, eh, indeterminado. Si el animal sobrevive, digamos, puede seguir creciendo indefinidamente, ¿ya? Como es un animal grande, pone gran cantidad de huevos, ¿ya? Y los renacuajos de estos son de mayor tamaño y, pues, son fácilmente reconocibles, ¿cierto? En un estero, ¿ya? Em, el periodo de desove, ¿cierto? En las zonas central y sur va desde más aproximadamente abril hasta febrero. En cambio, ¿cierto? De la zona norte del país va hasta aproximadamente de junio hasta marzo. O sea, es mucho mayor por las condiciones climáticas, ¿ya? Em, Como les mencionaba, ¿cierto? El desarrollo de las larvas, ¿cierto? Va de varias etapas y este es quizás el problema más importante para el desarrollo de la renicultura, ¿ya? En muchos países se cultivan ranas y en el país se intentó desarrollar el cultivo de rana chilena, pero hubo muchos problemas, digamos, ¿ya? Y el problema es que su ciclo de vida es muy complejo. Primero comen detritívoros, después se hacen como herbívoros, después como carnívoros, comen entre insectos y otros animales más pequeños, y normalmente comen presas vivas, digamos, no es que usted le tire arroz o qué sé yo, pellets ahí para que coma. Como le gusta comer cosas vivas, entonces es muy difícil alimentarlo, ¿ya? En algún momento, como les mencionaba, dejan de alimentarse, se fijan, digamos, a un sustrato y ahí comienza el proceso de metamorfosis donde se reorganiza toda la estructura del cuerpo y también en su fisiología cambian, digamos, de una etapa acuática de respiración por branquia a una etapa adulta por respiración por pulmones, se reabsorbe la cola, etcétera. Los anfibios, ¿cierto? Siempre han sido un recurso alimentario en las culturas originales y en general en la cultura humana, ¿ya? Sin embargo, ¿cierto? Siempre ha sido un recurso sobreexplotado. Se consume en gran cantidad en los países asiáticos y europeos principalmente, menos en Chile y en Sudamérica. Brasil es un gran consumidor de ranas, ¿ya? Eso ha conllevado, ¿cierto?, de que las poblaciones de estos anfibios, ¿cierto?, sean obviamente sobreexplotados y tengan problemas de conservación. Acá tenemos, ¿cierto?, la rana más grande del mundo, que es que casi el porte de un bebé humano, puede llegar a medir aproximadamente 1 metro, ¿ya? Pesar aproximadamente 5 kilos, como un bebé humano va desarrollado, ¿ya? La conrúa Goliath, o la rana Goliath, es la rana más grande del mundo, está solamente en África, en ciertos países, y obviamente está altamente amenazada porque o consumir una rana de ese tamaño obviamente soluciona los problemas, digamos, alimentarios de una familia, y aparte que está en una zona de guerra, de contaminación y qué sé yo, entonces al final yo creo que la rana ya está extinta, ¿ya? Las ranas, ¿cierto?, se consumen a nivel casi mundial y corresponden normalmente a un nicho de mercado de gastronomía, es decir, un nicho de mercado, eh, digamos, de lujo, y se venden, digamos, ranas en distintas formas, digamos, ya sea envasadas o en fresco, pero constituye entonces una exquisitez y por esa razón entonces la presión sobre las poblaciones de ranas, digamos, siempre son abundantes.
independientemente de que en muchos países, ¿cierto?, se consume básicamente como una dieta básica para la alimentación, ¿ya? Sin embargo, las ranas no solamente son ocupadas, digamos, para la alimentación, también para la marroquería, es decir, para confeccionar zapatos, carteras y joyas, como este brazalete que está constituido, ¿cierto?, por la piel de un anfibio. La piel de los anfibios es muy bonita, digamos, muy, muy bella, tiene muchas estriaciones, muchos colores, y realmente, digamos, si esta cosa fuera una industria sustentable, podría llegar a desarrollar una industria de marroquería de primer nivel, ¿ya? También, ¿cierto? La industria farmacéutica utiliza los anfibios, los hígados, los aceites, la piel para, digamos, para sacar extractos, digamos, de compuestos medicinales, etcétera, ¿ya? En la medicina se utilizaba anteriormente la piel o intestinos para confeccionar los hilos quirúrgicos. Estos hilos quirúrgicos, ¿cierto?, son de la mejor calidad, incluso mejores que los sintéticos, puesto que no tienen, digamos, problemas, digamos, de reacciones alérgicas y se absorben naturalmente, ¿ya? La ranicultura también podría ser ocupada para el repoblamiento de poblaciones, digamos, con especies de conservación, así como las semillas, ¿ya? Y las anfibios, ¿cierto?, son ocupados mucho, ¿cierto?, en los procesos de educación y ciencia. El típico taller, digamos, escolar, ¿cierto?, es disectar una rana. Lo mismo pasaba con ustedes, ¿cierto?, hasta algún momento, pero decidimos no hacerlo hace ya como 5 años atrás o más, puesto que la mayor parte de los anfibios chilenos tienen problemas de conservación, así que ya no, no ocupamos anfibios, digamos, para solamente aquellos que están fijados ya. Y en ciencia, bueno, se ocupan los anfibios, ¿cierto?, para el desarrollo de fármacos y un montón de otras cosas. También los anfibios, ¿cierto?, son muy ocupados en el rubro, ¿cierto?, de mascotas, ¿ya? Hay gran cantidad, ¿cierto?, de anfibios que se venden, digamos, simplemente como mascotas, ¿ya? Incluyendo estas salamandras, que son las más apetecidas. Y en la industria alimentaria, bueno, sangre, grasas, huevos, ¿cierto?, pueden ser ocupados para la fabricación de cecinas, embutidos, etcétera. El problema de todo esto, ¿cierto?, es que, bueno, normalmente entonces las ranas se sacan del ambiente, ¿ya? Entonces la ranicultura es en realidad una industria extractiva, al igual que la pesca, ¿ya? Y eso hace de que las poblaciones de estos animales cada vez disminuyen mucho más. En Chile, por ejemplo, hay muchos ranarios que están autorizados, digamos, para vender ranas chilenas, ¿ya? Pero lo que normalmente se hace es que estos ranicultores, digamos, capturan las especies en el ambiente, en la parte silvestre, y normalmente dentro de los ranarios lo que hacen es engordarlos, ¿ya? Y posteriormente, ¿cierto?, los venden a los restaurantes y ese tipo de cosas, ¿ya? Afortunadamente, como en Chile no, los hábitos, digamos, alimentarios no están, digamos, dentro de la esfera de comerlo, la presión sobre estas especies es menor, ¿ya? Pero en otros países, digamos, el consumo de rana es muy alto, particularmente, por ejemplo, en el caso de Brasil. ¿Qué hizo Brasil? Bueno, trajo, ¿cierto?, una especie de rana, que es la rana castellana, que es como el pollo broiler de las ranas, ¿ya? Y ellos adecuaron la tecnología para producir rana, la rana castellana, que es originariamente de Estados Unidos, en el ambiente natural, ¿cierto?, se demora aproximadamente 2 años, de 2 a 3 años, digamos, en completar su ciclo. En condiciones de cautiverio, en Brasil, se demora 6 meses, ¿ya? Y por lo tanto, entonces, los brasileños venden ancas de rana, qué sé yo, los huesos de rana para sopita, qué sé yo, el resto de la carne, ¿cierto?, que no son las ancas, hacen hamburguesas y ese tipo de cuestiones, ¿ya? Y es muy, 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 muy consumido. Pero allí, ¿cierto? Bueno, ellos desarrollaron la industria y pueden, digamos, tener, digamos, estos anfibios que además son, digamos, anfibios, digamos, exóticos, em, para la producción, digamos, alimentaria, ¿ya?
¿Han tenido un problema? Sí, han tenido problemas. La rana casterviana se ha escapado, digamos, de los ranarios y es una especie invasora en Brasil, porque no es un animal, digamos, ¿cómo se llama? Nativo. Pero bueno, esos son, digamos, los pros y el contra, digamos, de desarrollar ciertas tecnologías para la alimentación humana y utilizar, obviamente, los animales y la biodiversidad para nuestro beneficio. ¿Ya? Consulta por esa etapa. ¿Dudas? Yo no, Ok. no, profe. Bien. Aquí tenemos entonces un ejemplo de la diversidad de anfibios. Aquí tenemos entonces a los anuros, sapos y ranas. Es el grupo más abundante con mayor diversidad. Acá tenemos a los salamandras y tritones, ¿ya? Los urodelos. ¿Ya? Este que está acá, ¿cierto? Es el axolote mexicano que tiene estas branquias externas, aun cuando es un animal adulto. Y aquí tenemos entonces las famosas cecilias, que son anfibios vermiformes, que viven enterrados, ¿cierto? En las hojarascas de los suelos tropicales. La riqueza de anfibios nativos, no tenemos una gran riqueza de anfibios, pero sí tenemos un alto número, ¿cierto?, de especies endémicas. Por ejemplo, los anfibios del género Rhapsodes son 13 especies en Chile, hay 11 especies que son endémicas. Atelognathus, que son anfibios andinos o de cordillera, son 13 especies, las 3 son endémicas. Batrachila, 4, una de ellas son especies. Los sapos del género bufo, 6 especies, 2 son endémicas. Acá está Caudibarbera, que es la rana chilena, es solamente una especie, ¿cierto? Y obviamente es endémica, ¿ya? Los rinodermas, 2, en fin, Telmatubio, Telmatofo, en fin, ¿ya? A pesar de que es una baja diversidad, tenemos, ¿cierto?, una alta endemicidad porque prácticamente, sobre todo en el norte de Chile, cada digamos, cuenca tiene su propia especie de ranas que solamente vive allí. Esta es el sapito de Darwin, Rhinoderma, ¿cierto?, darwini, ¿ya? Este es el sapo espinoso, Bufo penulosus, se llama así porque tiene estas estriaciones, digamos, como erupciones, ¿ya? El sapo arriero, Alzodes nodosus, de bastante gran tamaño, ¿ya? Y aquí tenemos este sapo, digamos, selvático, que son de los bosques del sur de Chile, muy, muy bonito, ¿ya? Ustedes pueden ver que el sapo arriero, ¿cierto? El sapo espinoso, ¿cierto? Son, digamos, animales adaptados, digamos, a condiciones más terrestres, sobre todo el sapo, ¿cierto?, espinudo, que habita junto con el bufo atacamense, ¿cierto?, en la zona norte del país. Bueno, la mayor parte, ¿cierto?, de los anfibios de Chile tiene problemas de conservación, ¿ya? Un 12%, ¿cierto?, de la fauna de anfibios está en peligro crítico. El 28% está con problemas, digamos, de conservación en peligro. El 15% ya son vulnerables. El 11% más está amenazada. Y el 11% tiene preocupación menor. O sea, prácticamente casi el 90% de los anfibios en Chile tiene problemas de conservación, ¿ya? Y eso hace, digamos, de que tengan, digamos, una alta prioridad para, digamos, protegerlo. Sin embargo, los estudios sobre anfibios y especialistas en anfibios hay muy poco en el país, ¿no? También, digamos, los programas de conservación son pocos. No hay reservas diseñadas, por ejemplo, para la protección de los anfibios, ¿ya? Y el problema, ¿cuál creen ustedes que es la principal amenaza para los anfibios y el principal problema para su conservación? ¿Cuál creen ustedes que podría ser? Profe, las aves introducidas también, ¿o no? ¿Perdón? Las aves introducidas. ¿Ya? ¿Y así como?
¿Cómo sería una amenaza para ellos? Por ejemplo, si se encuentran en un humedal por Mm, caso de estar, bueno, de meterse en la corriente del río, pueden mm, llegar a zonas donde haya naves. Entonces se mm. pueden comer sus huevos y también los otros depredadores como serpientes Ya. o, o animales que consumen los huevos de los renacuajos. Ujú. Sí, pero más que las aves son otra especie invasora que es un anfibio. Y el principal problema es la contaminación de los cursos de agua y la desecación de los cursos de agua. ¿Ya? Por esa razón, casi todos los anfibios en Chile tienen problemas de conservación. ¿Ya? Eh, la modificación de los cursos de agua, ¿cierto? Ese es un problema, digamos, para su conservación, porque prácticamente no hay sistemas, digamos, de conservación de cuerpos de agua, a no ser que sean, digamos, sitios Ramsar o algo así, ¿ya? Pero los sitios Ramsar son normalmente costeros, ¿ya? Y los anfibios, sí, algunos viven en la costa, pero otros viven, digamos, en la depresión intermedia e incluso en la cordillera. Y además que los anfibios tienen una vida, digamos, acuática y una vida terrestre. Entonces, es complejo, digamos, su conservación. No significa que no se pueda realizar, pero obviamente es complejo, ¿no? Y uno de los principales, ¿cierto?, amenazas es la presencia de esta especie invasora, que es un anfibio también, ¿ya? Que es el sapo africano o el sapo, digamos, con uñas. Es una especie muy resistente que tiene una gran capacidad de dispersión, es muy voraz, ¿ya? Se puede alimentar no solamente de anfibios, sino que de peces y de otros animales en los cursos de agua, incluso de aves, ¿ya? Por lo tanto, entonces es un invasor que ha sido muy difícil de controlar. En la zona central de Chile, en Valparaíso, Santiago, eh, los cursos de agua están infectados con este famoso depredador, ¿ya? Y que yo sepa, no hay ningún programa para erradicarlo. Lamentablemente, este anfibio, digamos, llegó al país a través de la investigación científica, ¿ya? Se trajo probablemente a la Universidad de Chile o Católica, o las dos, para estudiar procesos de desarrollo y algunos fármacos y ese tipo de cosas. Probablemente se escapó o de algún momento, ¿cierto?, se descuidó su control e invadió, digamos, un curso de agua y de ahí está documentado, ¿cierto?, la fecha, que fue más o menos por el año 1960, entre 60 y 65. Escapa al ambiente y después, ¿cierto?, se hace abundante Santiago, después Valparaíso, después está entre Concepción, creo que está entre Ñuble y Coquimbo ahora. Fíjese usted. En un par de décadas, el animal invadió prácticamente todos los cursos de agua de unos grupos, ¿cierto?, de animales que se escaparon probablemente de un laboratorio. Entonces, el problema ahora, bueno, es cómo diablos lo controlamos. Ya lo que ya pasó, bueno, ya no lo podemos solucionar. Lo que hay que solucionar es cómo manejamos los cuerpos de agua, ¿cierto? Y sobre todo las zonas protegidas para que este animal, digamos, no cause tantos problemas. No solamente problemas, sino que estragos para la supervivencia tanto de los anfibios como de otros animales acuáticos nativos. Sí, ese es el principal problema. Consultas, preguntas.